Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Buenas tardes. Pues estamos aquí para continuar con este hermoso tema acerca de la voz del amado. ¿Amén? Y la voz del amado es la que hoy es necesario que nosotros escuchemos. Y antes de empezar y abordar el tema como lo hacía mi hermano Francisco, yo quisiera que continuáramos con la oración que él estaba haciendo a favor de nuestro pastor, a favor de el hermano Agustín. Es necesario que hoy, como cuerpo, como iglesia, nos unamos y que levantemos clamor a favor de nuestro pastor. Así es que tomemos unos minutos para clamar, para ser vallado alrededor de el hermano Agustín. Él, no dudo que siempre estemos nosotros en sus oraciones y que Él esté orando de continuo por cada una de nuestras vidas y cada una de nuestras congregaciones. Y es momento de que nosotros como iglesia, como hijos amados, pues anda una frase por ahí muy célebre, ¿no? Amor con amor se paga. Y hoy, ¿por qué no levantar clamor a favor de nuestro pastor? Así es que si usted está ahí, disponga su corazón, disponga su vida. Vamos a tomar un tiempo para agradecer a Dios y para pedirle que Él obre de una manera poderosa y que Él extienda su mano de poder y que Él haga la obra sobre la vida de nuestro pastor. Aleluya, Dios, gracias te damos. Te bendecimos porque tú eres bueno, Señor, muy bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y porque tu gracia nos envuelve, Señor, y porque tú tienes mucho más que darnos, mucho más para darnos de lo que nosotros podemos o tenemos que pedir. Te amamos por ello, Señor, no por lo que nos das, sino porque tú siendo Dios, siendo igual a Dios, no tuviste cosa a que aferrarte, sino que te despojaste de ti mismo y veniste a buscar a cada uno de nosotros. Y estando en la condición de hombre, Señor, te humillaste y fuiste a la cruz. Y en esa cruz, Señor, salvaste nuestras vidas. En esa cruz, Señor, no solamente fue la salvación, sino que también nos diste sanidad y nos diste libertad. Y tu palabra dice que si dos nos pusiéramos de acuerdo en pedir algo al Padre, Él oiría desde los cielos. Tu palabra también dice que si está alguno enfermo entre nosotros, llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndole. Dice que oremos por el enfermo y la oración de fe sanará al enfermo. Y hoy, Señor, nosotros clamamos a favor de la vida de nuestro pastor. Hoy clamamos y rogamos a ti, Espíritu Santo, que tú vengas, que tú fluyas ahí en donde Él está, que tú fluyas de una manera poderosa y que tú, Señor, con ese poder sobrenatural, Señor, ese poder que te caracteriza, Señor, que tú vengas y obres, Señor, sobre la vida de nuestro hermano Agustín, Señor. En este momento, Señor, declaramos que toda maldita enfermedad es arrancada de su cuerpo en el nombre poderoso de Jesús y que es echada fuera y que Él, Señor, es restaurado, Señor, en el nombre de Jesús. De igual manera oramos para que su vida sea fortalecida. Oramos para que Él, Señor, retome fuerza, Señor, y que Él se levante, Dios, porque aún hay mucho trabajo que hacer aquí, Señor. Porque ciertamente, Señor, decía el apóstol Pablo, que para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y el apóstol Pablo decía que si moría, iba con el Señor, pero si vivía, era para que el Señor fuera glorificado en esta tierra. Y nosotros declaramos que apenas comenzamos a hacer el trabajo fuerte como equipo, Señor, con tu siervo.
y que vienen cosas poderosas y cosas maravillosas, Señor, a través de la vida del pastor, Señor, que tú, Señor, le has ungido y que tú, Señor, has puesto en su corazón, Señor, proyectos, Señor, grandes proyectos, Señor. Y nosotros declaramos que han de cumplirse, Señor, porque cada uno de esos proyectos son solamente con el interés de que tú seas levantado y tú seas glorificado, que tú seas conocido, Señor. Es por ello que hoy clamamos, Señor, y te rogamos que tú le fortalezcas, que tú, Señor, lo levantes, Señor, porque es un pilar, Señor, para esta iglesia, Señor. Para todos los que dependemos de Arca del Pacto, Señor, Él es un pilar fundamental. Porque aún, Señor, para ministerios Ebenezer, Señor, Él es una pieza clave, Señor. Y aún hay mucho trabajo por hacer. Y nosotros clamamos, Señor, a tu misericordia. Y clamamos, Señor, a tu benevolencia y te pedimos, Señor, que extiendas tu mano de poder y que la poses sobre la vida de nuestro pastor, Señor, y tú le sanes. Que tú, Señor, le restaures, no solamente a él, sino también a su esposa, Señor. Tú toma a tu sierva, Señor, y fortalécele, Señor. Restaura, Señor, cada articulación, cada parte de su cuerpo, Señor. Que ella sea fortalecida y que ella, Señor, pueda continuar con el trabajo, Señor, que tenemos, Señor, delegado para hacer en esta tierra, Señor. Clamamos a ti, Señor, con el corazón en la mano, Señor, pidiendo que tú te glorifiques. No como capricho, Señor, sino que pedimos que tú te manifiestes de una manera poderosa y que tu nombre sea levantado, Señor, y que tú seas, Señor, enaltecido y que sea conocido, Señor, que hay Dios en medio de este pueblo, en el nombre de Jesús. Clamamos a favor de la vida de nuestro pastor, Señor, a favor de la vida, Señor, de nuestra hermana Leti, Señor, la pastora, Dios. Tú, Señor, derrámate de una manera poderosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy nos unimos, Señor, como un solo cuerpo y clamamos a favor de ellos, Señor. Y que todo virus, Señor, toda bacteria, en el nombre de Jesús, sea consumido. En el nombre de Jesús, porque la unción pudre todo yugo. Y hoy declaramos, Señor, que tu unción viene, fluye y pudre toda enfermedad, toda bacteria, Señor, todo virus en el nombre de Jesús. Y Él, Señor, se levanta, Señor, como un guerrero victorioso para la honra y gloria de tu nombre. Y a ti, Señor, hemos de dar la gloria. Si tú lo haces, nosotros te glorificaremos a ti, Señor, como siempre lo hacemos, porque a quién iremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Fluye, Espíritu Santo, y obra, Señor, a favor de tus hijos, a favor de tu pueblo, y sabiendo que tú harás y obrarás mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entender, te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú, Señor, lo prometiste, y tú no eres hombre para mentir, Señor, ni hijo de hombre para arrepentirte, pues tu palabra dice que en la cruz llevaste, Señor, toda dolencia y toda enfermedad, y por tu llaga hemos sido nosotros curados. Y hoy nosotros lo declaramos a nuestro favor, Señor, que el sacrificio hecho en la cruz tiene vigencia al día de hoy, y que hoy ese sacrificio fue hecho a favor de nuestro hermano Agustín, nuestra hermana Leti, y hoy, en el nombre de Jesús, ellos son sanos para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos, lo creemos y sabemos, Señor, que tú lo haces porque tú eres bueno y eres misericordioso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Y tenemos la mejor manera de saber que hemos recibido nuestras sanidades dándole gloria a Dios, dándole las gracias a Dios. Y vamos a darle las gracias a Dios porque creemos que hemos hablado y hemos orado y le hemos pedido a un Dios vivo. Es un Dios vivo y que está al pendiente de sus hijos
y que Él nos escogió, nos llamó, nos entresacó de lo vil y menospreciado, pero no para abandonarnos. Recordemos que Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y hoy nosotros sabemos y creemos que Dios está haciendo la obra y que Dios está obrando sanidad, porque nosotros confiamos en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que es sanador. Así es que si usted lo cree y usted está seguro de esto, démosle juntos la gloria al Señor. Ahora sí vamos a abordar el tema de escuchando la voz del amado. Y quiero que yo me imagino que usted tiene su Biblia ahí cerca de usted. Recuerde, siempre tenga papel, lápiz cerca y su Biblia. Cuando siempre usted vaya a estudiar la palabra de Dios, papel, lápiz en mano, su Biblia, y vamos a escuchar y vamos a atender a lo que Dios está hablando este día a nuestra vida. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 3, y en el versículo 10, quiero que vayamos allá y que abordemos esta porción, amén. Sabiendo que Dios está con nosotros y que su Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos guía, hoy podemos abordar este tema. Y yo le decía el otro día, no quiero que vea, es que a ver qué pastor lo hace mejor, a ver cuál aborda mejor el tema. No queremos verlo de esa manera. Lo que nosotros queremos hacer es ver este punto o este tema de diferentes enfoques, de diferentes aspectos. Amén. Entonces, si tuviésemos un objeto aquí, digamos, este plumón, ¿no? Tenemos este plumón y usted lo ve de esa perspectiva que usted lo está viendo, pero yo lo estoy viendo de esta otra. Y entonces de este lado usted no ve que tiene una etiqueta. El plumón, yo de este lado sí veo que tiene una etiqueta. Y entonces si yo le digo descríbame el plumón, usted lo va a describir de esta forma. Y si lo pongo así, lo va a describir de otra manera. Y si lo pongo así, va a decir es que tiene para colgarse. Y otros van a decir es que tiene una etiqueta. Entonces vemos que es el mismo plumón, pero lo estamos viendo de diferente enfoque. Y el tema que estamos hablando no es una competencia. Nadie está poniendo a competir a los pastores, a ver quién lo hace mejor, o a ver, no, o a ver quién tiene un mejor punto de vista, no, es el mismo tema y todos tenemos el punto de vista, un enfoque distinto, y todo está basado en la palabra de Dios. Y recuerde usted, todo tema que usted estudie debe de estar respaldado por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca de la voz del amado. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántas veces cuando nosotros en esta vida, a lo largo de este caminar, de este peregrinar, recuerde que somos peregrinos y extranjeros en esta vida, cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Dios, cuando nosotros le decimos, Señor, tómame en tus manos, te acepto en mi corazón, puede decir, pues cuánta soberbia que usted le dice, Dios te acepto, cuando nosotros deberíamos de decirle a Dios, acéptame. Pero quiero que lo entienda de esta manera. Cuando usted le dice al Señor, te acepto en mi corazón, usted le está diciendo a Dios, acepto que tú intervengas en mi vida. Acepto que tú vengas y que tú obres y hagas en mi vida lo que tú quieres hacer, lo que tienes que hacer. Eso es lo que queremos o lo que tenemos que entender cuando se le dice al Señor, te acepto en mi corazón. Acepto que intervengas en mi vida. Acepto que vengas y gobiernes sobre mi voluntad. Y entonces cuando nosotros aceptamos al Señor y cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, pues entonces hay que comenzar un peregrinar en esta vida. ¿Por qué? Porque nuestro destino no está en esta tierra,
sino que tenemos una esperanza de llegar a nuestra patria, no una terrenal, como lo dice en el libro la carta a los Hebreos. La epístola a los Hebreos en el capítulo 11 lo dice muy claramente, que habla acerca de la galería de la fe y dice acerca de los, en el capítulo 11, dice acerca de los que, dice que muchos caminaron en esta vida rumbo a su patria, a su morada. Y bien lo dice el autor de Hebreos, dice, y no caminaban como buscando una patria terrenal, porque si buscaran una patria terrenal, hubieran podido llegar a ella, pero buscan algo mejor, una patria eterna, una patria celestial. Y nosotros somos parte de ese peregrinar. La iglesia primitiva, es decir, la iglesia en su inicio, le digo a la iglesia donde el Señor nos permite estar compartiendo. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, no estamos hablando de cavernícolas y del hombre de Java y del hombre de Cromañón. No, no, no. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia en su inicio. ¿Sí? A eso nos referimos, primitivo. Lo primero, la primera iglesia que el Señor dejó cuando partió, cuando ascendió al cielo, dejó una iglesia, es la iglesia primera, la iglesia primitiva. Ellos caminaban rumbo a la patria celestial y nosotros, casi 2000 años después, estamos también caminando hacia la misma patria, ¿verdad? Hacia el mismo lugar. Y en este peregrinar, muchas veces Dios nos habla. Esta historia que estamos leyendo aquí en el primer libro de Samuel, se la redacto, aquí está, si la quiere leer después, si no la ha leído, si usted ya la leyó, bueno, entonces me va a secundar en lo que estoy hablando. Cómo vino Dios y estando Samuel, dice que primero Ana no podía tener hijos, y después vino y oró en el templo, vino el sacerdote Elí y le dijo, mujer, digiere tu vino y vete a tu casa, y ella le dijo, no estoy ebria, sino que yo estoy clamando a Dios porque deseo tener un hijo. Estoy parafraseando la porción. Y entonces el sacerdote le dice, pues que Dios haga contigo conforme a tu petición. Dice que al cabo de un año regresó Ana con su marido, Manoa. ¿Era Manoa o era el Cana? Es que el Cana es el esposo de... Déjeme reitero bien. El Cana, perdón, el Cana. El Cana es el esposo de Ana y Manoa es el esposo de la mamá de... O Manoa es el papá de Sansón. Perdón. Bueno, entonces regresan al año, Ana con su marido, el Cana, y regresan ya con un bebé en brazos. Y entonces Ana le dice al sacerdote, pues aquí traigo al bebé porque yo le dije a Dios que si él me concedía tener un hijo, entonces yo se lo iba a entregar a su servicio. Y entonces lo toma Elí y toma al muchacho y lo deja en el templo, ¿sí? Y entonces Samuel servía al sacerdote Elí todo el tiempo. Entonces podemos aquí entender que Samuel ya era un jovencito de entre 12 y 14 años cuando sucede esta situación en su vida. Dice que él estando ya después de que acabó el día, se apartó Samuel a dormir, Elí en su habitación, Samuel en la suya, y dice que ya que estaba dormitando, Samuel dice que escuchó una voz que le habló, Samuel, Samuel. Enseguida el niño se levanta y corre hacia donde está el sacerdote y le dice, Señor, habla, dime, aquí estoy, me llamaste. Y él le dice, yo no te llamé, ve y duerme. Y así fueron 3 veces. Y cada que venía le decía a Elí, Señor, habla, que pues, ¿para qué me llamaste? Y Elí le decía, es que yo no te hablé. Hasta que en la última ocasión, cuando viene Samuel, entonces Elí entendió y le dijo, mira, ve a recostarte y cuando escuches nuevamente la voz, no vengas, quédate ahí en tu lugar, levántate y dile, habla, porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. ¿Cuántas veces Dios ha querido hablar a nuestras vidas? ¿Y cuántas veces Dios ha querido advertirnos? ¿O Dios ha querido bendecirnos? Dios ha querido
tener una conversación con nosotros. Y nosotros, así como Samuel, no entendemos. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Cabe destacar que Samuel, ya con 12 años, Samuel conocía de Dios porque atendía al sacerdote Elí, atendía a sus hijos de Elí, y sin embargo, aunque Samuel conocía mucho de Dios, pero Samuel no conocía a Dios. Y entonces podemos entender que a lo largo de nuestra vida no es suficiente con tener conocimiento de Dios, es necesario conocer a Dios. No es suficiente con que leamos la escritura y sepamos desarrollar un mensaje, sepamos desarrollar un tema y predicar de una manera muy bonita. No es suficiente tener el conocimiento, debemos de tener esa comunión con Dios para conocerlo a Él directamente, no solamente conocer de Él, sino conocerlo a Él. Y cuando nosotros aprendemos a conocerlo a Él, entonces entendemos y sabemos cuando Dios llama. Cuando Dios llama, muchas veces pasamos por alto su voz. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. En medio de esta situación que estamos viviendo, no solo nosotros, sino toda la sociedad, Dios ha querido hablar y ha querido decir, hey, volteen a mí, yo estoy aquí y tengo un propósito para ti. Quiere hablarnos, no quiere hablar. Muchas veces estamos en el templo, estamos en la congregación y la presencia de Dios se manifiesta y habla, y no falta el momento en que el Señor a través de sus profetas habla y dice, pueblo mío. Pero eso es para todo el pueblo. Pero debemos de entender que Dios quiere tener comunión personal, ¿sí? Quiere tener una comunión íntima con cada uno de nosotros. Quiere que nosotros no solamente escuchemos de él. Recuerde usted a Job, aquel que fue molestado por Satanás, por el adversario, y dice que su cuerpo se llenó de llagas, y dice que cuando vinieron sus amigos que lo acusaron, le decían, ¿qué hiciste? Pecaste, por eso estás así enfermo y has perdido todas tus riquezas. Y entonces Job se levanta ya molesto y dice, ¿por qué no me concede Dios una conferencia con él para yo defender mi causa, para yo decirle que yo no he hecho nada malo, que yo siempre he procurado honrarlo y glorificarle a él? Yo no sé por qué estoy así. Yo no he pecado. Y llega el momento en que Dios le concede a Job. Y entonces Dios se manifiesta a Job. Y entonces Dios tiene esa conferencia con Job. Y Dios comienza a hablar con Job y le dice, ¿dónde estabas tú mientras yo cimentaba, mientras yo ponía los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía el sol en su lugar? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía el límite a las olas? Cuando yo ponía el límite al mar. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la circunferencia de la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo hice al pingüino? ¿Dónde estabas? Así lo dice en Job. Porque muchas veces sabemos mucho de Dios, pero no lo conocemos a Él. Y Job termina, después de que Dios lo confronta y le dice, Job termina hablando y diciendo, yo hablaba lo que no entendía. Hablaba de alguien que yo creía que conocía. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me contestarás a mí. Pero fue hasta el momento en que Job tuvo ese encuentro con Dios, cuando él aprendió a escuchar la voz de Dios y aprendió que todo lo que Dios hace tiene sentido. Tal vez no para nosotros, tal vez no para nuestra vida, pero sí tiene un sentido. ¿Por qué? Porque Dios conoce todos los tiempos. Dios sabe lo que pasó ayer, conoce lo que pasa hoy y sabe lo que va a pasar mañana. Y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Es difícil aceptar la voluntad de Dios. Es difícil entender la voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Debemos de entender esa parte, que nuestros pensamientos están muy distantes de los pensamientos de Dios. Dice el Señor en Isaías, ¿cuán lejos está el oriente del occidente? Cuán alto está el cielo y lejos la tierra. Así son mis pensamientos conforme a los de ustedes. En comparación a los de ustedes, nosotros jamás vamos a poder entender cuál es la forma de pensar de Dios. Jamás vamos a poder venir y decirle a Dios, Señor, hazlo así, porque esto es lo conveniente. No, Dios sabe qué es lo que Él tiene que hacer. Recuerde usted a Elías. Vamos a ver esta parte. Podríamos tocar todas las historias en donde Dios tuvo que hablar con diversos personajes, pero nos llevaríamos toda la tarde y no acabaríamos. Pero vamos a ver solamente algunos. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Y recuerde usted esta parte. Elías había convocado a los sacerdotes de Baal y a los sacerdotes de Acera. Y le había dicho a la misma Jezabel, vamos a hacer un reto. Vamos a ofrecer un sacrificio y el Dios que conteste por fuego, ese sea Dios. Y entonces todos conocemos la historia, cómo vinieron y entonces hicieron el altar y destazaron al animal para que fuese el sacrificio, y cómo los sacerdotes de Baal danzaban y clamaban, y cómo Elías se sentaba y se burlaba de ellos y les decía, hey, háblenle más fuerte porque a lo mejor está dormido, a lo mejor está tomando una siesta y no los escucha. Y dice, ¿cómo dice que los sacerdotes de Baal, dice que clamaban más fuerte, e incluso dice que llegaron al grado de cortarse, tomar cuchillos y cortar su cuerpo para que su Dios los escuchara? Ya cuando Elías ya se cansó, a ver, pues esto no tiene ningún sentido porque su Dios, pues, creo que está de vacaciones porque ni caso les va a hacer. Y entonces viene y prepara el altar y hace todo lo que tiene que hacer, y entonces derrama agua sobre el altar y clama Elías a Dios y le dice, Señor, que este pueblo vea que yo soy tu siervo y que estoy haciendo las cosas que tú me dices que yo haga. Y entonces vemos que Dios contesta y derrama fuego del cielo. Dice que consumió la ofrenda, consumió todo lo que era la res que estaba ahí destazada, consumió la leña, consumió aún las rocas y consumió el agua que habían derramado ahí. Consumió todo. Y después de esta gran victoria dice que Elías se va, sale huyendo al monte Oreb y dice que se esconde en una cueva. Bueno, todo este preámbulo para llegar al punto en donde Elías está escondido. Dice el versículo 9 del primer libro de los Reyes, 19:9, dice, y allí se metió en una cueva. Él corrió a Oreb, más atrás lo pueden encontrar. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Fíjese usted, Elías, aquel hombre que decía siempre que quería él asegurar algo, decía, vive Jehová, en cuya presencia yo estoy. Vive Jehová, en cuya presencia yo vivo, habito. ¿Sí? Y vemos aquí cómo vino a palabra del Señor y Elías lo escuchó. ¿Por qué? Porque Elías vivía en la presencia de Dios y lo conocía. Y entonces dice aquí, vino palabra de Jehová y le dijo, ¿qué haces aquí? Y él dijo, bueno, pues es que me quieren matar y estoy escondido aquí. Y entonces dice que el Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice, fíjese, a pesar de que este hombre, este varón de Dios, vivía en la presencia del Señor, fíjese aquí lo que dice. Y he aquí Jehová que pasaba,
y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y dice que entonces dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Muchas veces nosotros creemos que escuchar la voz de Dios, que la voz de Dios va a venir por medio de situaciones o de estruendos y va a venir de una manera extraordinaria, de una manera tremenda en que va a impactar y que todos vamos a caer sorprendidos, impactados, ensordecidos. No, vemos aquí cómo Dios se le presenta a Elías y aunque vino el viento fuerte, aunque vino el terremoto, aunque cayó fuego, Dios no se encontraba en eso. Aunque son manifestaciones, pero Dios no estaba allí. La voz de Dios dice que después de que pasó esto, vino un silbido suave y apacible, y allí estaba la presencia de Dios. Cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, vamos a entender en dónde es donde habita Dios y en dónde es donde Dios va a tener contacto con nosotros. Elías sabía y él no se impactó. Vino el terremoto, vino el viento fuerte, vino el fuego y Elías no se dejó impactar. Sabía que Dios venía por ahí muy cerca, pero no estaba en eso hasta que él escuchó el silbido suave y apacible. Es cuando él vino y se postró en tierra, y dice que estando en tierra entonces Dios habló con Elías. Cuando nosotros a veces estamos viviendo situaciones en nuestra vida de una manera bien tremenda, cosas que están sucediendo y que decimos, es que Dios me está hablando y Dios me está jalando las orejas. Momento, debemos de aprender a estar en paz. Debemos de aprender a conocer a Dios y saber en dónde y cuándo es el momento en que Dios va a hablar con nosotros, pero sabe, no lo conocemos, no lo identificamos, no sabemos discernirlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo con Dios a veces es muy breve. Es muy breve y no tenemos esa familiaridad. No estamos familiarizados con la presencia de Dios, no tenemos esa comunión, esa intimidad, y entonces no podemos identificar cuándo es el momento en que Dios va a hablar a nuestra vida y de la forma que va a hablar. Es necesario que nosotros pasemos tiempo, intimidad con el Señor. El libro de Cantar de los Cantares es un libro en el que narra historia acerca del rey con su esposa o su desposada. Pero también es un libro que lo vemos como algo que refiere a la relación de Jesús con su iglesia. Lo leían hace ratito, estábamos estudiando y tocaban el Cantar de los Cantares. Y quiero que vayamos allí, vamos a retomarlo. En el capítulo 2 de Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 10 dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Vea usted hasta dónde llega el amado. ¿Dónde estaba la amada? Dice, mi amado dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Ella estaba acostada. Y entonces vemos que el amado puede llegar a la intimidad con ella. Y allí en la intimidad Él puede hablarle y decirle, levántate y ven. Después dice en el capítulo 5 de Cantar de los Cantares igual, y en el versículo 2 dice, yo dormía pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama.
Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Dios quiere tener esa comunión con nosotros, de Él poder llamar a nuestra vida y que nosotros podamos identificarlo, que es Él el que está hablando, que es Dios mismo el que está llamando y que está pidiendo tener esa intimidad con nosotros. Pero ¿por qué no lo hace? Porque nosotros muchas veces nos rehusamos a tener esa intimidad con Dios. Nos rehusamos a conocer a Dios de una manera más íntima, más profunda, más cercana. ¿Por qué? Porque aún nuestra carne gobierna en nuestro espíritu. ¿Sabe usted? Usted lo sabe, lo conoce. Estamos conformados en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Dice la palabra de Dios que la carne o el cuerpo dice que está hecho del barro y que cuando muéramos, dice que la carne volverá al polvo porque de ahí fue tomada. Pero también dice en Eclesiastés, está esta parte, en el capítulo 12, dice que cuando todos nuestros días terminen, dice que el cuerpo vuelva al polvo porque de ahí fue tomado y nuestro espíritu regrese a Dios porque de él vino, de él fue tomado. Pero nuestra alma es decir, nosotros, nuestra verdadera personalidad, es quien va a recibir ya sea la recompensa o el castigo. ¿Sí? Y entonces, cuando estamos en esta tierra, cuando estamos vivos, disfrutando esta vida, nosotros debemos de entender que nuestra alma se va a fortalecer de lo que nosotros más alimentemos. Si nosotros le damos prioridad a nuestro espíritu antes que nuestra alma, recuerde usted, nuestro espíritu fue tomado de Dios, por lo tanto nuestro espíritu anhela y se regocija cuando nosotros buscamos las cosas de Dios, ¿sí? Y entonces cuando nuestro espíritu se fortalece, nuestra carne, que es lo exterior, el estuche que estamos usando, cuando nuestro espíritu está fortalecido, nuestra carne va a hacer o va a comportarse de acuerdo a lo que haya más fuerte dentro de nosotros. Y en este aspecto, si fortalecemos nuestro espíritu va a gobernar nuestra carne y entonces nuestra carne va a poder orar, va a poder leer la Biblia, va a poder cantar, va a poder hacer todo lo que a Dios le agrada y lo que le da la gloria a Él. Pero cuando nosotros, en lugar de alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, perdón, en lugar de alimentar nuestro espíritu, alimentamos nuestra alma, a nuestra alma le gusta lo fácil, le gustan las sensaciones, le gusta lo que es lo que nuestra carne disfruta, ¿sí? Y entonces si nosotros le damos rienda suelta a nuestra alma, nuestra carne va a ser pues los deseos de la carne. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que no provienen de Dios, sino del mundo, y todo lo que proviene del mundo, todo eso es muerte, porque lo que proviene de Dios, eso es vida eterna. Entonces nosotros, cuando alimentamos nuestro espíritu, entonces nos hacemos receptivos a la voz de Dios. Cuando nosotros alimentamos nuestra vida espiritual, nuestro hombre interno, nuestro espíritu, lo alimentamos, entonces se hace susceptible a la voz de Dios. Y cuando Dios habla, Dios viene y dice, levántate porque quiero estar en intimidad contigo. Y entonces nuestro espíritu, ¿qué es lo que va a hacer? Va a forzar a nuestra carne a levantarse, aún así sea de madrugada. Nuestro espíritu va a forzar a nuestra carne a leer la palabra de Dios. Nuestro espíritu va a forzar a nuestra carne a alabar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque fortalecemos nuestro espíritu. Y entonces aquí el punto es que nosotros aprendamos a educar nuestra carne, ¿cómo? Fortaleciendo nuestro espíritu. Y cuando fortalecemos nuestro espíritu, entonces somos susceptibles a la voz del amado, a la voz de nuestro amado. Y dice aquí, yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo dormía, pero mi espíritu estaba atento, estaba alerta. Y entonces escuché, es la voz de mi amado que ahí viene.
Y sigue diciendo ahí en el capítulo 5, mi amado metió su mano por la ventanita y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levantó para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra. Dice, y de mis dedos mirra corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado ya se había ido. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra alma domina sobre nuestra carne. Y entonces nosotros debemos de aprender a decirle a nuestra alma, alma, alaba al Señor. Alma mía, alaba al Señor. Recuerde usted cómo oraba David allá en el Salmo 103, ¿verdad? Cómo le decía y cómo él se ministraba. Y él le decía, él se oraba a sí mismo y le decía a su alma, oye, tienes que educarte. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. El alma tiene que someterse y entender que nuestro espíritu es quien gobierna nuestro ser. Y entonces cuando venga el amado, yo oí la voz de mi amado y entonces podremos salir a su encuentro. Pero cuando nosotros, en lugar de obedecer al llamado de Dios, hacemos caso omiso. Fíjese, en primer libro de Samuel, allá donde iniciamos, y ahí mismo en el capítulo 3, cuando dice que cuando vino el Señor y le habló a Samuel, Elí entendió quién le hablaba a Samuel. Por eso le dijo, cuando llega otra vez a hablarte, levántate y dile, habla que tu siervo oye. Pero vamos a ver en el capítulo 3, versículo 17, dice, y Elí le dijo a Samuel, ¿qué es la palabra que te habló el Señor? Te ruego que no me la encubras. Así te haga el Señor y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. ¿Qué fue lo que le habló Dios a Samuel? Dios le habló que venía un juicio sobre la casa de Elí. ¿Por qué? Porque los hijos de Elí estaban comportándose mal. Eran los sacerdotes, eran los ministros, los que tenían que traer las ofrendas, preparar el altar, como nos lo mencionaba nuestro hermano hace ratito. Tenían que preparar el altar para que viniera la presencia de Dios. Sin embargo, los hijos de Elí estaban haciendo mal las cosas. Lo estaban haciendo muy mal. Y entonces lo que Dios le habló a Elí fue un juicio que venía sobre el pueblo, sobre la nación, porque estaban haciendo las cosas mal. Y más adelante encontramos cómo dice aquí que Elí le dijo a Samuel, dime todo lo que te dijo el Señor, la palabra que Dios te había hablado. Ahora él quería conocer lo que Dios le había hablado a Samuel cuando Dios ya le había hablado a Elí, que era necesario que ordenara su casa. Pero Elí pasó por alto la palabra de Dios. Elí pasó por alto la voz de Dios, no obedeció, y entonces vino un juicio muy fuerte. ¿Por qué? Porque vinieron los filisteos y robaron el arca de Dios, el arca del pacto, se la llevaron. Y cuando vino la noticia de que los filisteos habían robado el arca y se la trajeron a Elí, es que sabes qué, los filisteos tomaron el arca, pero no solamente eso, sino que también mataron a tus hijos, porque los hijos eran los que estaban guardando el arca. Y entonces viene la palabra, dice que Elí estaba sentado en una silla y cuando escuchó esta declaración, dice que cayó de la silla, se pegó en la cabeza y murió. Y murió porque Dios ya se lo había advertido a Elí y él hizo caso omiso.
¿Cuántas veces Dios habla en nuestras vidas y hacemos caso omiso? Dios quiere tener una mayor comunión con nosotros y hacemos caso omiso. Es que no sé cómo hacerlo, Señor. Cuando Dios habla y es muy claro que debemos de tener intimidad. Recuerde cuando a Jesús le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Dice, pues ve, entra en lo secreto y tu Padre que te ve y te escucha en lo secreto te recompensará en público. Pero hay que tener el secreto con el Señor. Es que no me nace, es que no siento el deseo. Es que ¿por qué no nos nace o por qué no tenemos el deseo de hacerlo? Porque nuestra carne, nuestra alma está gobernando nuestro ser. Hay que doblegarlos, hay que someterlos. ¿Cómo? Con el ayuno. Para esto es el ayuno. El ayuno es para doblegar el alma, para doblegar la carne, que se someta a la voluntad de Dios. Cuando usted ayuna, dispone su corazón y dice, este día no pruebo alimentos, Señor, este día yo lo designo para ayunar, porque quiero tener una mejor, una mayor comunión contigo. Y entonces mi carne tiene que entender que no solo de pan vivirá el hombre, porque mi alma tiene que entender que el día de hoy se come, desayuna y cena palabra de Dios. Porque este día va a ser la palabra de Dios el alimento para mí. Y entonces me abstengo de alimento físico, y entonces me meto a escudriñar la palabra de Dios, a leer la Biblia, a orar, a cantarle alabanzas al Señor, y que mi cuerpo entienda, que mi carne entienda, que mi alma entienda, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que viene de la boca de Dios. Y entonces comenzamos a fortalecer nuestro espíritu y comenzamos a darle esa fortaleza. Se comienza a convertir en el hombre fuerte en nuestro ser. Y entonces es un hombre fuerte porque está siendo fortalecido con el poder de Dios. Y cuando el poder de Dios viene a nuestra vida, entonces nos convertimos en personas espirituales. Y entonces dice la palabra de Dios en Tito, que para el espiritual todas las cosas son sanas, mas para el carnal todo le es malo, aun sus mentes están corrompidas. Entonces nosotros nos convertimos en personas espirituales que aprenden a escuchar, a identificar la voz de Dios. Fíjese cómo Elías, lo leíamos ahí en primera carta, el primer libro de los Reyes, 19, dice que Elías vino Dios y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Es que me escondí porque me quieren matar. Párate frente al monte, párate afuera frente al monte. Y en cuanto se paró fuera de la cueva, Elías dice que pasó el viento, pasó el terremoto, vio descender el fuego, pero Elías conocía a Dios. Elías vivía en la presencia de Dios y eso no lo impactó el viento fuerte, no lo impactó el terremoto, no lo impactó el fuego cayendo del cielo, pero cuando vino el viento suave, apacible, en ese momento Elías sabía que Dios estaba allí. Y Elías se postró y escuchó la voz de Dios. Muchas veces tenemos cultos que están llenos, no estoy diciendo, o vemos cultos, déjeme acomodar bien mi idea. Muchas veces vemos personas que están, más en redes sociales, usted puede ver muchos cultos en donde la gente está y vibra y brinca, salta y hacen cuanta cosa y creen que allí está Dios. ¿Sí? Usted puede ver videos en donde tachan a los cristianos de payasos, donde tachan a los cristianos de tener eventos de exhibicionismo. ¿Por qué? Porque la gente no conoce realmente a Dios. Cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, no vamos a estar haciendo desfiguros solamente por hacerlos. Cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, sabemos en qué momento la presencia de Dios está ahí y sabemos en qué momento Dios está hablando y en qué momento, en lugar de estar gritando y estar, lo decía hace rato mi hermano Francisco y decía, ¿cómo que Dios nos dice, cómo quieres que te hable si no te callas? Si no te callas, ¿cómo te voy a hablar? Y vemos que son cultos en los que están la brincadera y están haciendo ahí.
Yo no digo que sea malo, pero hay que hacerlo de una manera sabia, muy sabia, porque cuando tal vez son manifestaciones que anteceden la llegada o que anteceden el momento en que Dios va a hablar, debemos nosotros de estar bien entendidos de que Dios va a hablar, de que Dios va a manifestarse y que Dios quiere tener esa conversación con nosotros y entonces poder esperar, guardar silencio. Dicen en los salmos, dice, callad, callad y vean la salvación del Señor. ¿Sí? Hay momentos que tenemos que callar, porque cuando nosotros aprendemos a escuchar, a identificar la voz de Dios, vamos a saber que Dios lo que va a hablar a nuestra vida son pensamientos de paz y no de mal. Lo dice en Jeremías 2, del 9 en adelante, dice, porque los pensamientos que tengo yo acerca de vosotros son pensamientos son pensamientos de paz y no de mal, para dar a cada uno de ustedes el fin que esperan. Entonces lo que Dios tiene para nosotros son cosas buenas, pero debemos de aprender a escucharlo, a tener el momento para escucharlo. Decía el hermano también, y ahí en Hebreos capítulo 3 versículo 15, donde dice, por tanto, si escuchan hoy su voz, no se endurezcan, como lo hizo el pueblo allá en el momento de la rebeldía. ¿Sí? Quiero que lo leamos ahí, como dice en Hebreos capítulo 3 versículo 15. Dice 3:15. Entre tanto que dice así, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el momento en que el pueblo se rebeló. Si escuchamos su voz, pongamos atención. Elí escuchó la voz de Dios y no le puso atención. Quiso ponerle atención cuando Dios ya había tomado una decisión y vino y le habló a Samuel. Pero cuando Dios le habló a Elí, él hizo caso omiso, no corrigió a sus hijos y entonces vino el juicio de Dios sobre la casa de Elí. Cuando nosotros atendemos a la voz de Dios, entonces Dios dice, los pensamientos que tengo yo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal. Entonces Dios va a hacer cosas buenas con nosotros en el momento en que nosotros disponemos nuestra atención delante de Dios. ¿Sí? Por eso nos dice el Señor ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 23, Hebreos 10, 23, dice, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión, la declaración de nuestra esperanza, de nuestra confianza. Y si hemos decidido creer y confiar en Dios, entonces debemos de mantenernos firmes y sin fluctuar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar a nuestra vida y va a estar hablando de continuo. Cuando nosotros nos abandonamos en las manos de Dios, Dios va a estar hablando en nuestras vidas. Y muchos dicen, es que yo quiero oír la voz de Dios, pero debemos entender que Dios va a hablar a nuestra vida no de la misma manera siempre. Dios habla a nuestra vida a través de su palabra, la escritura, a través de la Biblia. Dios va a estar hablando a nuestras vidas. ¿Cuántas veces ha estado usted por ahí triste o alegre o enojado y va en la palabra de Dios y abre la Biblia y parece como que si le resaltaran una porción ahí y entonces resaltan las letras y es un aliciente para nuestra vida? ¿Por qué? Porque Dios habla a través de su palabra, ¿sí? Porque Dios habla también a través de las circunstancias que estamos viviendo. Muchas veces Dios nos habla a través de ellas. ¿Y cómo vamos a identificarlo? Cuando a medida de que nosotros pasemos tiempo con Dios, entonces vamos a identificar el momento en que Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. ¿Recuerda usted Eliseo? Dice que Eliseo en su peregrinar, ahí cuando andaba ahí
hablando y profetizando en el pueblo de Israel, dice que había un matrimonio que le tuvieron mucho afecto y dice que le hicieron un cuartito ahí para que él posara ahí. Y dice que él en modo de agradecimiento dice que vio a la mujer y le dijo, ¿tú tienes hijos? No, no tengo hijos. Ah, bueno, de aquí vas a tener un hijo. Y ella le dijo, no te burles de mí. No, no, no. Dice, bueno, si yo no te lo pedí. No, pero Dios te va a bendecir con un hijo porque era estéril la mujer. Y dice que se fue a predicar. Eliseo siguió su camino. Y dice que después de un tiempo regresó y la mujer ya tenía un bebé, ya tenía un niño. Y entonces, bueno, pues ya todo era alegría. Pero después de pasado el tiempo, dice que el niño murió. Y entonces dice que Eliseo andaba por ahí cerca. Y entonces la mujer fue y le dijo a Eliseo, yo no te pedí un hijo. Yo no te lo pedí. Sin embargo, tú insististe, tú oraste y vino el hijo. Pero ahora el hijo murió. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Para qué me diste un hijo que viniera a alegrar mi vida y de repente muere así? Y entonces Eliseo dice que viene y pide a Jesse, le dice, ve y acuesta al niño en la cama en donde yo acostumbro a reposar cuando estoy con ellos. Y dice que recostó Jesse al niño. Y entonces vino Eliseo y oró por el niño. Entonces vemos cómo en las circunstancias. La circunstancia era que esta mujer no tenía un hijo. Pero Dios la quiso bendecir. Entonces Dios le habló a esta mujer y la bendijo, sin palabras audibles ni tampoco con la Biblia, pero sí en la circunstancia, ¿sí? Entonces, después vemos cómo sí el niño se levanta y el Señor le concede la vida otra vez y le da otra vez a su hijo a la mujer, ¿verdad? El profeta. Entonces vemos, Dios habla a través de la escritura, Dios habla a través de la circunstancia, Dios habla a través de visiones. Y recuerde usted allá en Joel, cuando dice vuestros jóvenes, dice vuestros jóvenes tendrán sueño y vuestros ancianos tendrán visiones, ¿verdad? Entonces a través de visiones también habla el Señor. Y también encontramos que Dios habla a través de lo que nosotros sentimos, ¿sí? Que a través de que, ay, es que hoy siento. Cuando nos convertimos en personas espirituales, entonces hasta nuestra alma, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, también se convierten en esas antenitas receptivas y que nos dicen que Dios está hablando. Pero esa medida de que nosotros nos convertimos o en la medida que nosotros alimentamos nuestro hombre interior, nuestro espíritu, ¿sí? Cuando entonces nuestros sentimientos van a poder indicarnos que Dios está hablando. Estamos nosotros en comunión con el Señor y no tenemos esa relación con Dios, entonces somos personas viscerales y las personas viscerales son los que están fallando, ¿sí? A cada rato son aquellos que dicen que son de doble ánimo. Ya voy a terminar. Entonces Dios habla a través de la escritura, circunstancias, a través de visiones, a través de sentimientos, a través de sueños y también habla a través del silencio. Dios habla a través de sus ministros. ¿Sí? A través de sus ministros Dios habla y nos enseña. Entonces nosotros debemos de tener nuestro oído bien atento para que podamos identificar cuándo viene la palabra de Dios. Y retomando y terminando, ya cierro el tema. Cuando Samuel le dice al Señor, habla que tu siervo oye. Cuando nosotros podemos decirle a Dios, habla porque tu siervo oye, entonces debemos de entender que cuando decimos, habla que tu siervo oye, es una muestra de confianza, una muestra de dependencia de Dios, una muestra de obediencia. Cuando nosotros decimos, habla que tu siervo oye, nosotros manifestamos nuestra confianza, nuestra dependencia y nuestra obediencia a Dios. Así es que Dios habla hoy a nuestras vidas y es el momento en que nosotros debemos de demostrar nuestra confianza, nuestra dependencia, nuestra obediencia a Dios. Amén. Así es que vamos a estar cada día más y más buscando al Señor. Amén. ¿Para qué? Para ser más receptivos a la voz de Dios. Vamos a orar y terminamos. Señor, gracias te damos en esta hermosa tarde por este tema.
Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permita, Señor, tener esta intimidad cada día más, Señor, contigo, para poder expresar, como decía tu siervo, el profeta Elías: vive Jehová en cuya presencia yo estoy. Para poder escuchar tu voz, para poder saber el momento en que quieres comunicarte con nosotros y el momento, Señor, en que nosotros debemos de obedecer y actuar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, queremos ser más espirituales. Ayúdanos para lograr hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, te bendecimos, te adoramos. Sé tú con tu iglesia y que todo coopere para bien a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga. Me pasé un poquitín, pero bueno, nada de cuidado, creo yo. Cuídense mucho. Vamos a buscar ser más receptivos para escuchar la voz de Dios. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. No se vaya todavía. Continúan mis hermanos.